Código Procesal Administrativo. Muy buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este evento por su gentil invitación y les exhortamos a seguir elevando los niveles de discusión académica en temas de interés, en particular como el contencioso administrativo. Saludo con el mayor respeto a los miembros de la mesa y en particular a la querida doctora Janine Small, quien conjuntamente con el doctor Feliciano Sanjur compartieron conocimientos y experiencias que enriquecieron profundamente el anteproyecto de código que vamos a presentar en este momento. Durante nuestra participación deseo retomar el trabajo de divulgación del anteproyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo de la República de Panamá, que sin pretensiones de originalidad alguna les comparto para que conozcan algunas de las novedades que tratamos de introducir en el Código para fortalecer el contencioso administrativo dentro del marco jurídico existente en la República de Panamá, es decir, el marco constitucional vigente. Para poder analizar los cambios a una jurisdicción tan compleja como el contencioso administrativo, se requiere una revisión científica de su contenido histórico, así como una visión desde el punto de vista de la sociología jurídica de sus elementos teóricos. En este contexto y a manera de introducción, yo deseo afirmar que la República de Panamá tiene una deuda histórica con la codificación contenciosa administrativa, pero esta es una deuda que no viene en carácter de moroso, viene en carácter de retos y oportunidades. Conviene a estos efectos hacer un ejercicio de reflexión histórica sobre la creación del contencioso administrativo en Panamá, porque realmente nuestro contencioso administrativo parece viejo, pero no lo es, si usted nos compara y nos contextualiza a nivel regional. Antes de la aprobación del Acto Legislativo 22 de 1940, en la República de Panamá no existía la jurisdicción contencioso administrativa. Si bien el Código Administrativo de Inicios de la República otorgaba la facultad de suspender los acuerdos municipales de los gobernadores y los alcaldes al presidente de la República, la facultad de anularlos era de jueces ordinarios de circuito y sus sentencias debían ir a consulta a la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Esta especie de control difuso de legalidad, que se apoyaba en el artículo 15 del Código Civil, se mantuvo hasta 1924, año en que mediante sentencia de la Corte de abril de ese año se determinó que no se había creado mediante ley un organismo al que pudiera atribuírsele la extraordinaria potestad de anular los actos de la administración. Del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia se puede colegir que en base al principio de separación de poderes y el principio de validez y legalidad de los actos de la administración, hasta tanto no hubiera una jurisdicción especial establecida en la Constitución, el Poder Judicial no tenía facultades de anular los actos del Poder Ejecutivo. Pero usted también puede sacar muchas conclusiones de este pronunciamiento, y es que durante los primeros 50 años de República hay una prevalencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en materia administrativa, pero era parte del desarrollo comercial de la República de Panamá. Aún a pesar de las fuerzas filosóficas, políticas y económicas imperantes en la República, en la medida en que se afianzó el sentimiento democrático en el pueblo panameño y que nuestra sociedad adquirió mayor educación y conciencia de sus derechos y de la necesidad de racionalizar el poder público, se fueron generando ideas de una constitución que estableciera preceptos concretos que sus postulados ideológicos no fueran burlados por gobiernos arbitrarios. De cara a esta realidad histórica, si bien desde 1920 encontramos proyectos de ley para crear una jurisdicción contenciosa administrativa, las limitaciones propias del texto constitucional vigente no permitieron ni siquiera su discusión. No fue hasta 1934, con la obra del doctor José Dolores Moscote, Orientaciones hacia una reforma constitucional, que se establece con claridad absoluta la imperante necesidad de establecer una jurisdicción en el país. Permítanme. Con la Constitución de 1941 se instituyó un esquema no concentrado de control de legalidad, en el que según los artículos 191, 190 y 192, habría una jurisdicción encargada de decidir la legalidad e ilegalidad de los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de todas las autoridades administrativas. Era una verdadera jurisdicción que inspiraba la creación de tribunales y juzgados dedicados a apreciar el acto en sí mismo de cara a la ley. Una verdadera institución de garantías por primera vez en la República de Panamá. Sin embargo, una vez terminada esta etapa constitucional,
se le encomienda al doctor Moscote el desarrollo de las respectivas leyes y nace la Ley 135 de 1943. De cara a la obra del doctor Moscote, es posible concluir que el objeto de concentrar la jurisdicción en un tribunal era para darle independencia a este tribunal frente al Poder Ejecutivo, Legislativo y al propio Poder Judicial. Sin embargo, la Ley 135 adolecía de un claro factor de sumisión, ya que sus decisiones eran susceptibles de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Esta era una clara intromisión de la justicia ordinaria en la justicia contencioso-administrativa. Y estas falencias se mantuvieron hasta 1945, que se emite el Decreto Legislativo 4 de 28 de junio de 1945. Este decreto mantuvo la estructura del Tribunal Contencioso Administrativo, pero además concentró en este la jurisdicción y le otorgó autarquía frente al órgano judicial y al órgano ejecutivo. Eliminó el recurso de revisión y legitimó al Ministerio Público como a los particulares para solicitar la revisión de los actos. Pero a nuestro juicio, lo más relevante de este decreto es que desarrolló plenamente la acción pública de nulidad, que no había sido incluida en la Constitución de 1941 y que había sido tímidamente prevista en el artículo 21 de la Ley 135 de 1943. Sin embargo, todos conocemos las críticas de la Constitución de 1941, sobre todo en un país que por su condición económica y su posición geográfica era y es un verdadero crisol de razas. Esto derivó a un llamado a su adecuación y mediante el decreto 1056 de 1944 se crea la Comisión de Creación de un nuevo proyecto constitucional compuesto por los doctores José Dolores Moscote, Eduardo Chiari y Ricardo J. Alfaro. Los comisionados crearon un proyecto de texto constitucional que revisaba íntegramente la Constitución de 1941 desde el punto de vista técnico, ideológico y desde el punto de vista de institucionalidad democrática, siendo un importante giro de timón a la filosofía imperante hasta 1941. Se redactó una Constitución que no era solo un instrumento de gobierno, sino un pacto entre gobernantes y gobernados fundados en ideales de justicia y bien común. De vuelta al contexto de nuestra conferencia, las disposiciones del Decreto Legislativo 28 de 1945 quedaron consagradas en el proyecto de Constitución en el artículo 252 que establecía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la República de Panamá. Era un tribunal independiente del órgano legislativo y el órgano judicial. Sin embargo, este texto fue modificado por los dos actos legislativos número 2 de 1956, que atribuyen por primera vez esta jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia. Estos dos actos legislativos modificaron el artículo 167 de la Constitución de 1946, que fuera mantenido hasta la Constitución de 1972 y hasta el día de hoy. Estos actos y sus leyes orgánicas, que son la Ley 135 de 1943 y la ley que la modifica, la Ley 33 de 1946, fueron complementados por la Ley 47 del 56, que reformó el Código Procesal existente hasta 1946. Dentro de este marco, después de 60 años de jurisdicción, ¿qué podemos concluir? Si usted revisa el Código Procesal de 1947 versus el Código Procesal de 2001, hubo ligeros cambios, muy ligeros en la jurisdicción. Cambiamos de recursos a procesos, pero en el contencioso administrativo seguimos hablando de acciones y no de pretensiones como se ha desarrollado a nivel regional. Hay materias todavía hoy de competencia que están en el Código Judicial claramente establecidas con las que usted no puede accionar ante la Sala Tercera porque no hay un mecanismo legal procesal de implementación como es el contencioso contractual. La Sala Tercera hoy día todavía mantiene competencias residuales, llámese competencias civiles, que la alejan de su contenido y su espíritu según la Constitución, y que si las liberásemos, los magistrados tendrían mucho más espacios para dedicarse al ejercicio de esta garantía constitucional. La realidad histórica de la Ley 135 modificada por la Ley 33 es completamente distinta hoy día. Y nosotros tenemos la obligación, de cara a la protección de las garantías de los administrados, de hacer un ejercicio académico y científico de analizar cada una de estas oportunidades, no estoy hablando de deficiencias, oportunidades de cara a hacer mejoras
Y esto es lo que conlleva el proyecto que en este momento deseo presentarles. El órgano ejecutivo dictó un decreto que crea una comisión que estuvo compuesta por abogados litigantes, servidores públicos, profesores de Derecho, mi querida doctora Small, el doctor Feliciano Olmedo Sanjur, la licenciada Selva Quintero, excelentes profesionales, todos con backgrounds distintos y con formas de ver y ejercer de derecho distintos. El anteproyecto debía regular íntegramente las acciones judiciales derivadas del cumplimiento del numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política y reemplazar la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, sin perjuicio de la posibilidad de proponer la adición de nuevas disposiciones, modificar o derogar las normas relacionadas con la materia contenciosa administrativa y hacer propuestas de cambio constitucional. Los objetivos, que son las ideologías filosóficas del anteproyecto de código, fueron las siguientes: promover el acceso a la justicia, la simplificación de los recursos, la agilización de los procesos contenciosos administrativos, la introducción de la oralidad, la promoción de la transparencia y la publicidad, la adopción de medidas provisionales, procedimientos de ejecución de sentencias eficaces, una mejor articulación de los procesos constitucionales con el contencioso administrativo, garantizar los derechos individuales y colectivos y normalizar el impacto de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos en los procesos contenciosos administrativos. Para que conozcamos un poco más el desarrollo del código, vamos a ver cómo se articularon cada uno de estos fines. Con relación a la promoción al acceso a la justicia, se propuso un esquema completamente nuevo, basado en la naturaleza de la pretensión y no la naturaleza del acto o la disposición acusada de ilegalidad. El esquema de pretensiones viene a complementar las clásicas acciones de plena jurisdicción y la acción popular o de nulidad, pero desde la óptica que le permita al administrado solicitar el reconocimiento de pretensiones declarativas, constitutivas y de condenas de una forma más sencilla y con ausencia de formalismos. De igual manera, y para consolidar este fin, se introducen figuras jurídicas del contencioso administrativo ampliamente desarrolladas en España, Francia, Colombia, como es la acción para reclamar por la inactividad de la administración, la acción de lesividad de actos firmes emitidos por la administración, la acción para solicitar la reparación directa, entre otros. Incluso incluimos un proceso para que la administración pudiera repetir contra un servidor público en casos de condena al Estado, y se fortalece sensiblemente todo el esquema de reclamación contractual por razón de la celebración y ejecución de los contratos. En cuanto a la simplificación de los procesos, en el anteproyecto se incluyen normas que hacen el esfuerzo de reducir las cuantiosas formalidades necesarias para la presentación de acciones contencioso-administrativas y se establecen requisitos comunes a todos los tipos de procesos contencioso-administrativos. Se elimina las obligaciones formales de otras jurisdicciones, se eliminan formalidades que no aplican en otras jurisdicciones como lo son la solicitud del acto original autenticado y se modifican aspectos relacionados con la prueba del silencio administrativo. Igualmente se establece la posibilidad de mandar en un solo libelo actos administrativos separados, distintos, pero conexos con la prueba de conexidad, siempre y cuando se presenten las circunstancias y también permitimos la presentación de acciones mixtas. Asimismo, se incorpora en un solo cuerpo normativo las consultas y advertencias de ilegalidad, la apreciación de validez y el contencioso de interpretación, estableciendo reglas claras para su interposición y conocimiento. También tenemos un fin de agilización de los procesos contenciosos administrativos y básicamente aquí lo que creamos fueron términos de cumplimiento fijos para las distintas etapas del contencioso administrativo, entre ellos el plazo para dictar las sentencias, así como la ejecución de las mismas. También incorporamos a la transacción como una forma de terminación de las controversias con el Estado, obviamente sujeto a las aprobaciones correspondientes que según la Constitución corresponde. Introdujimos la oralidad no como un elemento novedoso, porque esto forma parte de nuestro sistema, sino como una manera de darle contenido a la estructura que queremos presentar dentro del contencioso administrativo.
es nuestro contencioso de 60 años, por lo que esto tiene que hacerse de manera paulatina. Entonces nosotros introdujimos en la oralidad, en la parte medular del proceso, que son las pruebas. Tenemos un proceso que se presenta por escrito, pero la práctica de pruebas se hace enteramente de forma oral. Pero también establecimos un proceso de transición para que finalmente todo el proceso sea oral. En materia de pruebas, se simplifica notablemente la etapa exploratoria y se establecen principios claramente aplicables al contencioso administrativo, sin que usted tenga que hacer una remisión al Código Judicial. De igual manera, se establecen todas las reglas de la audiencia de pruebas y práctica de las mismas. Este es el punto medular del Código. Y digo medular porque es la forma en que los ciudadanos pueden proteger de manera precautoria su derecho siempre y cuando usted demuestre una extensible violación al mismo. Como parte de las herramientas que incluimos en el Código, dotamos a los administrados de nuevas medidas provisionales. Como saben todos ustedes, desde 1943, la medida cautelar utilizada en el contencioso administrativo es la única que hay, es la de suspensión del acto administrativo. En el proyecto se señala expresamente que el tribunal podrá, de oficio o a solicitud de parte, adoptar medidas cautelares provisionales que estime conveniente de conformidad con las reglas de este Código. Y se amplían las medidas cautelares, siendo las que posiblemente usted puede presentar las siguientes: las que ordenan que se mantenga la situación, que se restablezca el estado al que se encontraba antes o cuando fuera posible, suspender el procedimiento de acción administrativa inclusive de carácter contractual, suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo, ordenar la anotación preventiva de la demanda en el registro, ejecutar provisionalmente lo que ha sido negado o prohibido por un acto administrativo mientras transcurre el proceso principal, previa caución consignada de acuerdo a los elementos del Código, declarar medidas cautelares innominadas. Se previó la posibilidad de hacer medidas cautelares preventivas, conservativas, de hacer innominadas o de suspensión, siempre y cuando tengan una relación directa con las pretensiones de la demanda. Con el fin de fortalecer el derecho de los administrados frente a una extensible violación de las normas jurídicas, se podrá presentar, previa sustentación suficiente, la solicitud de inscripción de la demanda en el registro, cuando el acto impugnado esté relacionado con el reconocimiento y el ejercicio de un derecho real sobre el bien inmueble o mueble susceptible de registro. La sala, por medio de un oficio, hará saber al registrador el nombre de las partes, la identidad del bien, su ubicación y linderos. Esta inscripción pone el bien fuera del comercio. Hoy usted no puede solicitarlo. Cuando la demanda guarde relación con una parte, cuota parte de la finca, la inscripción obviamente afectará solo la cuota parte afectada. De igual manera, dotamos a la Sala Tercera de facultades de emitir órdenes en casos de carácter de urgencia o necesidad, cuando se trata de un acto que contiene una denegación o prohibición del ejercicio de una actividad, siempre y cuando el contenido de los mismos se refiere a obligaciones de ejecutar provisionalmente lo negado o prohibido. La Sala Tercera por ordenar a la autoridad competente la adopción de la decisión correspondiente dentro del plazo que fije para tal efecto, en atención a la urgencia o necesidad de la medida, siempre con arreglo a los límites del Código. La decisión que se tome dentro de la medida cautelar también podrá ser susceptible de una audiencia en el caso de que la parte, el Estado o un tercero se considere afectado. Esta audiencia se decretará dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la medida cautelar y participan todas las partes que en ella quieran estar involucradas y solo se puede suspender una sola vez. Como me quedan 43 segundos, voy a saltar a las conclusiones porque el código está publicado en la página web de la Procuraduría de la Administración. Los miembros de la comisión siempre estamos anuentes a participar en charlas, en conferencias con los estudiantes, porque a nosotros nos interesa que nos critiquen el código. Nos interesa que la gente hable del anteproyecto del Código Contencioso Administrativo, porque es la única manera de que los juristas y los estudiantes se involucren, porque dentro de nuestra investigación detectamos que no hay cátedras formales que analicen la jurisdicción contencioso administrativa. De igual manera, el Estado se ha modernizado, contextualizado desde el momento histórico en el que estamos. Hoy hay muchas más decisiones susceptibles de que sean accionadas ante la Corte Suprema de Justicia y necesitamos mecanismos mucho más ágiles y fortalecidos para ello. Muchas gracias.